vamos a arrancar. Mi nombre es Belén Pellegrini, soy licenciada en Higiene y Seguridad. Y la idea de hablar o de hacer una nueva charla de gestión de residuos hospitalarios tiene que ver fundamentalmente con la actividad laboral de todos aquellos quienes somos de higiene y seguridad de las instituciones de salud, ¿no? Como una práctica obligatoria, esto de la formación y capacitación continua, pero también con esta visión un poco integrada a lo que es una salud, ¿no? O lo que es salud ambiental, incorporar algunos conceptos como que lo que nosotros generamos en los hospitales no desaparece por arte de magia, sino que si no tiene esto una buena disposición cuando hablamos de residuos, un adecuado tratamiento, genera daños. Entonces es como contraproducente la actividad de los hospitales de cuidar, de intentar curar, contra el daño que podría llegar a ser por una gestión inadecuada o deficiente de los residuos hospitalarios. En primer lugar, no, por eso me lo puse acá, quería agradecer muchísimo. Lo que tienen en pantalla es la gente que está inscripta, no la que en este momento está participando, sino la que se inscribió a través del formulario. Y lo que yo me puse a pensar cuando vi todos los inscriptos, que siempre hago un enlace, ¿no? Para ver si hay comentarios, si hay dudas en particulares y también conocer de dónde son, es esto del federalismo que se vio, del interés federal de esta temática, llegando inclusive a países por fuera de Argentina, que no sería la primera vez, pero sí, esta vez hay muchísima presencia, ¿no? Sobre todo de Perú, por eso está resaltado. Agradecerles a cada uno de ustedes por tomarse unos minutos para escuchar, digamos, estas charlas, porque independientemente de la persona que la dé, lo importante acá es que estamos hablando de esto, de residuos que producimos inexorablemente dentro de las instituciones de salud y residuos que pueden generar realmente problemas muy, muy serios y muy importantes. De hecho, en muchos de los casos ya generan. Por eso, bueno, como decía hoy, era importante hacerlo, como decía recién, perdón, es importante hacerlo en este día que conmemoramos el Día Mundial de la Tierra, y agradecerles, por supuesto, este interés demostrado en al menos la inscripción para capacitación en la temática. Como decía recién, una de las cuestiones que vi al ver este formulario de inscriptos, digamos, no solamente la diversidad de ubicaciones geográficas, sino también los distintos rubros de los integrantes, ¿sí? de quienes notaron esta capacitación. Entonces, también mencionar que este interés manifestado no responde solamente a salud o a higiene y seguridad. Hay muchísima gente de la parte de ambiente, muchos ingenieros ambientales, docentes, ¿sí? Que me llamó mucho la atención. Y el dato que quiero subrayar, que me parece súper importante y además súper esperanzador, es la cantidad de alumnos de instituciones terciarias o universitarias formándose en carreras vinculadas a la salud que están interesados en aprender de esto de la gestión de residuos. Porque justamente ahí está la semilla, ¿no? De la concientización en las nuevas generaciones que vienen, que van a integrar parte de los ambientes de salud y que ya vayan viendo cómo es esto de una segregación, un manejo y un transporte adecuado. Retomando un poco a lo que decíamos hoy, esto de gestionar los residuos que producimos, no remite solamente al concepto de eliminación, listo, me olvidé del problema, ¿sí? Porque en realidad, como dice un principio químico básico, que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces nosotros no vamos a eliminar por arte de magia esos residuos. Y esa, a veces, perdón, pero no veo la charla. ¿Todos están viendo bien? Digo porque me llegó recién un comentario en el chat. ¿Se ve bien la charla?
Sí, se ve, genial. Tal vez Paola deba hacer algo de tu conexión, ¿sí? Bueno, decía esto, ¿no? Gestionar residuos hospitalarios no solamente eliminar lo que sobra, ¿sí? Sino tomar una postura de asumir que la salud humana, la salud ambiental y colectiva están profundamente conectadas, enfoque que, como decía hoy, coincide con el enfoque de una salud. Y además que cuidar de verdad también implica hacernos cargo de la huella que inevitablemente dejamos. Según la OMS, el 85% de los residuos que se producen en un establecimiento de salud de cualquier modalidad pertenece a residuos comunes, ¿sí? Asimilables a urbanos. Y solamente el 15% de los residuos son residuos peligrosos en sus diferentes categorías. Se estima además que anualmente se produce el descarte de 16.000 millones de inyecciones. Y esto lo relaciona con un problema fundamental que es el descarte, señalando que gran parte de este descarte de inyección con el resto de medicación, la aguja y la jeringa, termina en basureros a cielo abierto, en sumideros urbanos, ¿sí? Que no tienen una gestión adecuada. Por eso es tan importante en este sentido hablar de esta problemática actual que vivimos, que son la gestión de estos residuos, ¿no? Los impactos en la salud están sobradamente estudiados, pero básicamente los resumimos en que pueden producir enfermedades, accidentes y exposición ocupacional a quienes están en contacto con estos residuos, ¿sí? Representando, por supuesto, un riesgo directo para el personal que manipula los residuos. Dentro de los grupos más expuestos se encuentra el personal de salud, personal de limpieza, que en muchos lugares son empresas terciarizadas, ¿sí? El manejo externo, por ejemplo, en las operadoras y transportistas de residuos peligrosos y fundamentalmente las personas que se dedican al cirujeo. Cuando estos residuos que tienen la característica de peligrosidad no tienen una disposición adecuada y llegan a basurales urbanos, bueno, entran en contacto con todo el ecosistema del basural y muchas veces eh, hay personas que hurgan en la basura, que recuperan algunas cuestiones de la basura y se pueden ver afectadas porque nosotros estamos mal descartando. Según estudios y estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, la carga global por enfermedad por exposición ocupacional en personal de salud corresponde en un 40% a hepatitis B y en un 2,5% a HIV, VIH. El manejo eficiente puede favorecer infecciones nosocomiales, ¿sí? Que esto es muy, muy importante y también muy trabajado como una parte constitutiva, un nodo por los comités de control de infecciones y también, en el caso de algunos hospitales, los comités de bioseguridad que existan. En el caso particular de nuestro hospital, Hospital Zonal Trelew, Hospital María Humphrey, nosotros todavía no contamos con un comité de bioseguridad, pero sí trabajamos codo a codo con el comité de infecciones. Ahí está, ahí se me había traído. En definitiva, cuando un residuo se gestiona mal, el daño empieza en las personas. En primer lugar, los trabajadores, ¿no? Estos que nombramos expuestos a la mala disposición, mediante cortes, pinchazos, representa riesgos para el personal de salud, limpieza, transporte y recuperadores, lo que hablábamos recién. Y la idea central en este sentido es que aquello que parece un descarte, ¿sí? Puede traducirse en una infección concreta, en una enfermedad y en un accidente. Las imágenes, ya las he mostrado en otras capacitaciones, ¿sí? Corresponden todas a lo que he observado en estos años en el hospital donde trabajo, donde claramente se puede ver un descarte inadecuado de una jeringa dentro
de un inodoro. Y fíjense esta cuestión de empezar a relacionar algunas cosas, ¿sí? No solamente hablamos de una jeringa en un inodoro, sino que también hablamos de personal de mantenimiento que va a tener en algún momento seguramente que meter la mano por ahí o algún elemento para sacar esa jeringa o el material que pueda haber, ¿sí? Porque va a obstruir la vía del inodoro, la cañería. Muchas veces ha pasado que se tiran junto con jeringas el elemento cortopunzante asociado, es decir, que no solamente tendríamos la jeringa, sino una aguja dando vuelta. En la segunda foto hay una recuperadora urbana juntando botellas de plástico entre medio de guantes, ¿sí? Y gasas, obviamente de producto de la atención médica. La tercera foto es la foto de personal de maestranza, de un guante, que en un momento fue a, digamos, sujetar una bolsa, agarrar una bolsa de residuos y por las ampollas rotas de vidrio que había adentro de esa bolsa, tuvo este accidente cortopunzante donde se perforó el guante y además lo cortó a él en la mano. Y por último, algo que lamentablemente es bastante habitual en muchos lugares y es que no se piensa o no se ha pensado en la mayoría de los lugares en un sitio adecuado para el almacenamiento, que vamos a ver más adelante que se llama almacenamiento intermedio, de lo que son los residuos peligrosos. Entonces, esta foto particularmente correspondía a digamos, una semisala de estar, un pasillo donde los familiares de los pacientes esperaban para ingresar a verlos a la habitación, o bueno, en realidad había alta circulación por ahí, y se depositaban provisoriamente los residuos de la corriente de reciclables, residuos sólidos urbanos, los residuos químicos y los biopatogénicos. El problema con esto, que básicamente se ve en la foto, es que obviamente no alcanzaban los contenedores para el depósito de residuos patológicos, ¿no? Estos contenedores estaban sin tapas, se producía una mezcla en todo ese lugar de residuos. Muchas veces estas bolsas volcadas pueden dejar caer líquidos que tengan en su interior, la presencia de una persona al lado de la bolsa de residuos patológicos y además una silla de ruedas apoyada contra la bolsa. Todo esto configura un escenario súper preocupante y que es más frecuente de lo que uno quisiera imaginar. Los impactos de la mala gestión no solamente versan sobre los trabajadores o sobre la salud, sino también sobre el ambiente, ¿sí? Entonces, fundamentalmente generan una mala gestión, ¿sí? Genera contaminación del aire, del suelo, de agua, de nada. La quema a cielo abierto o una incineración deficiente, entendiendo que no se llegó a la temperatura óptima de incineración, va a liberar una serie de compuestos a la atmósfera que se pueden dispersar y dejar cenizas contaminantes, que la disposición incorrecta en basurales o rellenos sanitarios sin tratamiento adecuado favorece la infiltración de todos estos contaminantes, comprometiendo, por supuesto, la calidad del agua y del suelo. Y otro tema o otro impacto fundamental es que estos sitios además se transforman en focos de plagas y vectores y que configuran un escenario de deterioro ambiental, ¿sí? Donde se desarrolla. Entonces, como decía hoy, lo que sale del hospital en realidad no desaparece. Puede tener efectos, si siempre hablamos de potenciales, contaminantes con el aire, con el suelo, con el agua. Y la quema o la incineración libera además contaminantes, ¿sí? Es decir, el problema no es solamente en una gestión inadecuada que termina en un basural, sino también en un tratamiento inadecuado. Por ejemplo, nosotros podemos enviar los residuos peligrosos o los residuos biopatogénicos en primer lugar a una planta de tratamiento, pero si esta planta no realiza los procesos conforme a la normativa vigente,
y no llega a la temperatura necesaria para producir la incineración, el tratamiento es deficiente, se considera inadecuado y va a generar contaminantes ambientales. Las imágenes que tenemos abajo también son todas de Trelew, ¿sí? Se ve en la primera foto, bueno, esto que hablábamos, ¿no? A veces hay cauces de aguas superficiales que se ven contaminadas con residuos que al ser mal gestionados, por ejemplo, nos dejan ver que hay guantes, ¿sí? Guantes de látex en un cauce de agua urbano, ¿sí? Que se va contaminando y degradando, por supuesto. Cuando la gestión es inadecuada en lo que es el depósito externo de residuos, que no tiene, digamos, la cantidad de metros cúbicos suficientes para albergar toda la generación propia del establecimiento y de repente se tienen que colocar las bolsas provisoriamente o no, ¿sí? En el exterior o en algún sitio de manera inadecuada y por ejemplo este día llovió, entonces toda esa agua cayó sobre las bolsas, entró sobre las bolsas, filtró el contenido de las bolsas hacia afuera y se generó este escenario. Y por el otro lado, bueno, esto de la quema de residuos, ¿no? Entendiendo todos los tipos de residuos y aquellos que están mal gestionados y terminan como residuos sólidos urbanos cuando en realidad son peligrosos, pasa también en estos contenedores, ¿sí? Que están, bueno, en este momento esto es un barrio bastante grande con un centro de salud de la ciudad de Trelew. Había una problemática ambiental muy importante en ese momento y bueno, muchas de las cosas que aparecían acá estaban relacionadas con guantes y con elementos propios de un establecimiento de salud. También, bueno, en esto por ahí tomar un poquito la definición que hace la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, que la hace allá en el año 2008, cuando dice que, bueno, la OMS define como determinantes sociales de la salud aquellas circunstancias, a las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluida el sistema de salud. Por eso, cuando hablamos de salud pública, es muy importante incorporar este análisis de los peligros ambientales que se representan en esto de lo que es la gestión de residuos. Podemos dividir, según Marc Lalonde, que fue un ministro de salud canadiense, ¿no? A los determinantes de la salud en 4 grandes grupos, ¿sí? Y nosotros lo que estamos viendo es esta relación dentro de uno de los determinantes que él incluye, que es el medio ambiente, ¿sí? Que son factores que afectan el entorno del hombre y que influyen decisivamente en su salud. Son los relativos no solo al ambiente natural, sino también y muy especialmente al entorno social. Esto quiere decir que todas las actividades antrópicas de este medio ambiente influyen en la calidad de vida y esto tiene un peso aproximado en la calidad de vida del 19%, ¿sí? Frente, por ejemplo, a otros determinantes como los estilos y hábitos de vida que tienen un peso mayor, ¿sí? O el sistema sanitario propio, ¿no? Esto de todo el recurso con el que cuenta, digamos, la salud, ¿sí? En lo que respecta a la atención, que tiene un 11%. La OMS también nos dice que el 23% de las muertes de la población en general y el 26% ocurridas en menores de 5 años se vinculan con factores ambientales modificables, ¿sí? Esto quiere decir que nosotros, trabajando estos conceptos desde salud ambiental, podemos incidir en gestionar adecuadamente nuestros residuos para que para disminuir la contaminación o para disminuir algunos efectos de la contaminación. Por eso es tan necesario hablar de estas cuestiones desde una perspectiva amplia de salud pública y no solamente limitarse a una práctica adentro de una institución de salud. La gestión de residuos es parte del integral de los planes de calidad
¿sí? Hoy por hoy las directrices de organización y funcionamiento de lo que va de la directiva, ¿no? De la Dirección Nacional de Calidad, que lo pueden encontrar en las páginas del Ministerio de Salud de Nación, hablan todas de lo que es la gestión de residuos y lo necesario que es de acuerdo, digamos, a determinados servicios y niveles de complejidad. Pero todo lo que es el área de calidad, ya sea provincial, nuestra provincia Chubut, o bien las directrices nacionales que guían, digamos, no solamente en infraestructura, sino en requisitos específicos de los distintos servicios de la salud, bueno, están hablando hoy de la importancia de gestionar adecuadamente los residuos. No solamente es un problema de descarte, ¿sí? Involucra varias áreas como el ambiente, la bioseguridad dentro de los hospitales, el agua, el saneamiento y el funcionamiento institucional. Y con esto de, por ahí, bueno, muy comentado a nivel global, el cambio climático, los centros de salud o instituciones de salud frente a la emergencia y cómo se tiene que reconfigurar para pasar a ser establecimientos de salud resilientes, ¿no? Bueno, también va a depender de cómo están gestionando sus residuos. Entonces concluimos que si los determinantes sociales y ambientales condicionan quiénes se exponen, quiénes acceden más o menos y quiénes mueren más, entonces la gestión de residuos debe leerse como parte de un plan de prevención de la salud, ¿sí? Porque no solamente protege al personal y a los pacientes, sino también a lo que es la comunidad y la capacidad operativa de un hospital frente a las diferentes crisis. Básicamente también, por ahí para empezar con esta cuestión diferenciadora, dentro de lo que son residuos hospitalarios, tenemos 4 categorías generales, ¿sí? Residuos radiactivos, que voy a hacer esta mención y nada más porque nosotros, digamos, dentro de este establecimiento de salud no generamos este tipo de residuos, así que es como que tocamos de oído. Si más adelante está, bueno, la normativa específica que regula estas cuestiones y que no es el Ministerio de Salud ni el Ministerio de Ambiente, es la Autoridad Regulatoria Nuclear. Pero bueno, salvando esa corriente de residuos o esa tipología tan particular de residuos, básicamente en los hospitales tenemos 3 grandes grupos de residuos. En primer lugar, este 85% que señalaba la OMS pertenece a la categoría residuo sólido urbano o bien asimilable a residuo sólido urbano. Nosotros dentro de esta categoría podemos diferenciar aquellos que son no reciclables con los reciclables, ¿sí? Esto va a depender mucho del espíritu que tenga cada institución, cada hospital, cada centro de salud en, bueno, querer hacerlo más sostenible, más racionalmente ambiental, querer recuperar algunas cuestiones que se pueden recuperar o no. Lo cierto es que si bien la normativa ambiental tiende a la minimización de generación de residuos en todos sus abanicos, no hay una normativa que me obligue específicamente con los residuos sólidos urbanos a cumplir ciertos parámetros. Esto quiere decir que no es que tenga la obligación de reciclar, pero sí es importante destacar que es una muy buena práctica a incorporar en el caso de aquellas instituciones que no lo tengan. En algunos casos, trabajar sobre corrientes de reciclable puede constituir una fuente de ingresos para el mismo hospital que les permita autogestionarse, por ejemplo, el tema de las bolsas. Este es el caso del Hospital Zonal Trelew, que a través de trabajar la corriente de plásticos tiene un convenio con una recicladora, una planta recicladora, y a partir de este convenio se envían los plásticos a esa planta y la planta nos devuelve bolsas negras para el residuo sólido urbano. Después pasamos a los residuos especiales de generación universal, ¿sí? Fundamentalmente en los hospitales tenemos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pilas, baterías, aceites, ¿sí? Aceites tanto de motores industriales
como en algunos casos aceites de cocina, no porque se fría justamente la comida, sino porque muchas veces se hacen algunas preparaciones al horno, ¿sí? Y en hospitales donde hay muchas camas, esta preparación al horno, en la bandeja, en vez de lavarse la bandeja y descartar todo ese aceite que sobró, se va colocando en bidones. También no es obligatorio, pero es una buena práctica. Y por último tenemos los residuos peligrosos. Dentro de la gama de residuos peligrosos o de la corriente de residuos peligrosos, vamos a tener dos grandes corrientes o subcorrientes, ¿sí? Uno son los biopatogénicos, esto de la bolsita roja, lo que hace más fácil la identificación, y otra de las corrientes son los residuos químicos y farmacéuticos, ¿sí? En realidad, los residuos farmacéuticos no dejan de ser químicos, pero eh, sí, en la ley, ¿sí? Yo el químico lo voy a tener dependiendo el químico en determinadas categorías y en determinadas corrientes. Por ejemplo, I3 es la corriente que corresponde a desechos farmacéuticos y los químicos los tengo en diferentes Y que a continuación se las voy a mostrar. ¿Cuáles son los residuos biopatogénicos? Son aquellos que tienen actividad biológica que puede causar enfermedad en huéspedes susceptibles o contaminar el ambiente. Los residuos de medicamentos y productos farmacéuticos, ¿sí? La ley de residuos peligrosos los clasifica fundamentalmente en estas dos corrientes: la producción y preparación de productos farmacéuticos, residuos de la farmacia hospitalaria, la constituye I2, y después los fármacos vencidos o parcialmente usados, empacados a frascos, sería la corriente I3. Bueno, como decía hoy, otra de las corrientes que nombramos de oído apenas es el tema de los residuos radioactivos, ¿sí? Que son aquellos materiales, objetos o fluidos que contienen radionucleidos y emiten radiación ionizante por encima de niveles de liberación. Ya no tienen uso y deben gestionarse hasta que su actividad sea segura, es decir, cuando decae la vida media de ese residuo, ¿sí? Residuos peligrosos. En esto vuelvo a aclarar, la ley de residuos peligrosos, la 24.051, en su anexo establece categorías, ¿sí? Categorías que se listan con la letra Y y el número. Recién vimos I1, que eran los biopatogénicos, I2 y 3 farmacéuticos, y estos que están en pantalla los pueden encontrar con mayor frecuencia dentro de los hospitales, ¿sí? Por eso los pongo acá. Lo importante de esto, nadie se los va a saber de memoria, pero sí es importante saber que hay muchas categorías de residuos peligrosos que generamos dentro del hospital, ¿sí? Y que cuando yo tengo dudas, lo que voy a tener que hacer es recurrir a este listado para asegurarme qué tipo de residuo y cuál es la disposición que merece ese residuo, ¿sí? Por ejemplo, ahí se abre la brecha esta de ver si tengo que contratar una empresa para que opere, que transporte ese residuo o no, ¿sí? Dependiendo de que sea peligroso o no. Y en este sentido, esta lista de anexo nos viene a auxiliar y indicarnos cómo es la forma. Después teníamos esto de los residuos especiales de generación universal, o lo que se denomina REU. En realidad pueden tener algún tipo de componente o de residuo peligroso, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La complicación se da en que al ser de generación masiva, ¿sí? No se puede aplicar como tal una ley como la ley de residuos peligrosos, y a nivel país se han intentado y se intentan diversas estrategias de gestión. Pero ¿qué pasa? Imagínense que todos generamos, por ejemplo, RAE, ¿sí? O todos generamos aceite de cocina, o todos en algún momento hemos pintado, no sé, una mesa de pino, o hemos
hecho algunas cuestiones que van a involucrar alguna de estas categorías de residuos. Y la dificultad es que justamente no hay un organismo que vaya a controlar casa por casa, bolsa por bolsa, qué estoy descartando. Por eso, vuelvo a decir, lo que se plantean son estrategias a nivel nación, estrategias a nivel provincia y sobre todo, y las más efectivas, son estrategias en las diferentes comunidades para de alguna manera ofrecer una respuesta desde los municipios y también para educar, ¿sí?, a la población en formas más seguras de descarte. Esto es una foto también que ya tiene 2 años, es cómo se pueden encontrar y cómo se han encontrado principalmente RAEs, es decir, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en lo que es diferentes instituciones a lo largo de la provincia de Salud. Lo que pueden ver es un almacenamiento completamente inadecuado, mezcla de corrientes, ¿sí? Estamos viendo, por ejemplo, en la primera foto, cajas naranjas, esas tienen películas radiográficas vencidas, y al lado se ve un bidón que tiene una partecita blanca y por debajo se nota que es plástico blanco, pero todo oscuro. Eso tiene revelador y fijador. Puede tener revelador o fijador dependiendo de que le hayan puesto en ese momento a ese tanquecito. Eso se conecta a una reveladora, que es la parte que está desamblada al lado derecho, y estos productos que se producen del revelado fotográfico tienen, por ejemplo, plata, suspensiones de plata, lo cual hace que sean considerados residuos peligrosos. De hecho, en este anexo que vimos recién, dentro de las categorías de I, los desechos de este tipo corresponden a la corriente I16. En la foto del medio, bueno, ven muebles, computadoras, monitores, impresoras, de pintura, ¿sí? Un poco más de lo mismo. Todo esto, vuelvo a remarcar, necesita en realidad ser gestionado con un orden que impida problemáticas asociadas, por ejemplo, plagas, ¿sí?, que puedan anidar ahí, o vectores, algún riesgo de incendio, por ejemplo, si se rompió en este lugar hay cartuchos de tono, bueno, entre tanto apilar cosas se podría haber roto alguno. Eso genera también cierto impacto y cierta contaminación, que de hecho es bastante peligrosa. Por eso gestionar adecuadamente también significa pensar en cómo voy a resguardar estos residuos hasta el momento de retiro del establecimiento de la salud. En la foto de abajo, por ejemplo, se ve un pasillo, ¿sí? Por el piso uno advierte que podría ser un lugar, al menos que tiene una higiene frecuente, porque el piso está limpio, y si tiene una higiene frecuente es porque evidentemente se usa frecuentemente, diariamente ese lugar, y sin embargo tengo un pasillo ocupado con residuos, y no para el tipo, sino que son residuos, y esto a nivel, por ejemplo, higiene y seguridad, me va a impactar cuando piense en tener que desocupar inmediatamente el sector, ¿sí?, porque tal vez inició un incendio. Y además es material que se puede quemar, ¿sí?, o sea, puede contribuir a ese incendio. Dista el paso, ¿sí?, para cualquiera, para pacientes, para el mismo personal, inclusive hay personal dentro de los, trabajadores dentro de los establecimientos de salud que tienen movilidad reducida y que es frecuente encontrarse con estas disminuciones de espacio por diversas causas, y repercute obviamente en su bienestar laboral, es decir, no se tuvo en cuenta para considerar, digamos, cómo tiene que ese trabajador transportarse por las diferentes partes de su propio lugar de trabajo, lo que sí impacta negativamente en la percepción del entorno laboral del trabajador. Y después, por último, tenemos esto, ¿no?, que ya habíamos comentado más o menos recién, estos residuos urbanos,
Y pongo el no o la pregunta de no, porque bueno, la definición los ubicaría como que esto no representa un riesgo para la salud humana, pero en realidad es bastante discutible, al menos de mi criterio, sí, el gran problema que tenemos hoy son los microplásticos, eh, sin embargo el plástico no está considerado como un residuo sólido urbano, algo que representa al menos una contradicción. Pero sí lo importante de esto es decir que, bueno, que gran parte de estos residuos urbanos que producen establecimientos de salud pueden y deberían ser o constituir corrientes de residuos reciclables. Por ahí para comentarles un poco el tema, porque muchísimas de las consultas que llegaron a través del form, ¿sí?, hacen referencia a cuál es el marco legal. Tiene un peso muy importante en las consultas. Creo que un 40% de los inscriptos preguntaron sobre el marco legal e incluirlo nuevamente desarrollado. Por un lado, hace como que sea un poquito más pesada la charla. Voy a tratar de hacerlo lo más liviano posible para que no se aburran, pero sí es importante decir que todo esto, digamos, está contextualizado en que hay leyes partiendo de la Constitución Nacional que nos hablan digamos, de cómo debe ser la gestión integral de todos estos residuos que nosotros generamos, ¿no? Empezando por esto, ¿no? La Constitución Nacional, donde el artículo 41 nos dice que todos los habitantes gozamos del derecho de ver a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras. Y además, por eso decía esto de derecho de ver, tenemos el deber de preservar este ambiente. Además, establece que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomposición según la ley. Por otro lado, prohíbe el ingreso a nuestro territorio de residuos potenciales o actualmente peligrosos y además de los radiactivos. Además, el artículo 124 de la Constitución, ¿sí?, establece algo muy importante que, en resumidas cuentas, puede decirse que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios. Por eso, cuando vemos la configuración, ¿no?, de esta jerarquía o de esta matriz legal, es la provincia quien tiene potestad y quien incorpora o no la ley de residuos peligrosos a su jerarquía legal. Después tenemos la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, que fue sancionada en el año 92 y estableció básicamente las normas administrativas aplicables a actividades de generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos en lugares sometidos a jurisdicción federal, invitando a las provincias y a los municipios a dictar normas de igual naturaleza, ¿no? Por eso decía, es la provincia, establecido por la Constitución Nacional en su artículo 124, es la provincia la que tiene la potestad, en este sentido, de proteger y regular todo aquello que es concerniente a sus recursos naturales. Los criterios básicos de esta ley es el control de residuos peligrosos y establece esto de la cuna a la tumba, es decir, del momento que yo genero el residuo hasta la disposición final. La responsabilidad en todo este proceso, ¿sí?, desde que nace hasta que se deposita, permanentemente del generador, ¿sí? En ningún momento quien genera un residuo se va a desligar del tema hasta que tenga el certificado que acredite una disposición final adecuada a la normativa. Instrumenta además las medidas tendientes a la reducción de cantidad y peligrosidad de los residuos y establece la responsabilidad penal. Y también esto que decía hoy, ¿no?, en su anexo 1, habla de las corrientes, los constituyentes de las corrientes y el tratamiento.
Ahora bien, el Código Penal, en el artículo 200 y 203, ¿sí? Capítulo 4, habla que de delitos contra la salud pública. Entonces, el artículo 200 dice que será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años el que envenenare o adulterare de un modo peligroso para la salud aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas. ¿Esto por qué es importante ponerlo? Porque si gestiono inadecuadamente mis residuos y estos terminan, por ejemplo, en el lecho, en el cauce de un río, y alguien después se presenta ante la ley porque tuvo problemas relacionados con, digamos, el residuo, sé que es muy difícil de demostrar, pero digo, por ejemplo, eh, se pinchó o le pasó algo, o bien toda la colección de efluentes, por ejemplo, que salieron de un quirófano va a parar a un cauce de río y esto genera estas problemáticas, devienen en denuncias, ¿sí? Bueno, el Código Penal prevé penas para eso. El artículo 203, ¿sí? Habla de que cuando uno de estos hechos fuere cometido con imprudencia o negligencia o impericia, ¿sí? Se impondrá multa y o prisión según corresponde y también según el grado de la lesión producida. Eh, Dentro de este marco de la ley de gestión de residuos peligrosos, o dentro propiamente dicho de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, tenemos que 15 jurisdicciones, ¿sí?, adhieren a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos. Entre esas está mi provincia de Chubut, que de las provincias 8, si bien adhirieron a esta ley nacional, elaboraron por otro lado su propio decreto reglamentario, ¿sí? Y que 9 provincias no adhieren a la Ley Nacional de Residuos y elaboraron directamente sus propias leyes para residuos peligrosos, ¿sí? Y esto otra vez está en concordancia con lo que establece nuestra Constitución Nacional, de decir, bueno, las provincias tienen potestad legislativa sobre todo aquello que afecte, vulnere o tenga relación con sus propios recursos naturales. Entonces, ante este panorama, ¿sí?, de tanta diversidad, por ahí lo que hay que remarcar es que en este momento en Argentina existen o coexisten 18 marcos jurídicos diferentes para residuos peligrosos, eh, lo cual hace muy, muy complejo, ¿sí?, una mirada por ahí unificada, porque hay diferencias desde el color de bolsas que se van a utilizar según jurisdicción, ¿sí?, hasta la misma definición de residuos peligrosos o bien la misma definición de residuos patogénicos o biopatogénicos. Nosotros en Chubut tenemos el Código Ambiental de la provincia del Chubut, ¿sí?, que está ratificando esta adhesión a la ley de residuos peligrosos, y en el capítulo 7, que habla de residuos patogénicos, biopatogénicos, da las definiciones, instrumenta esto de que todos aquellos que generen residuos peligrosos deben desarrollar un manual de gestión de residuos, establece las responsabilidades tanto para el generador, para el transportista como el operador, y básicamente lo que trata en todo este proceso es de resaltar la importancia de minimizar el impacto ambiental en el tratamiento de estos residuos, ¿sí? Además, hay un decreto, ¿sí?, que es el 5, que establece, bueno, categorías en relación a, bueno, si son grandes, medianos o altos, o grandes, perdón, generadores de residuos. Prevé la inscripción en el Registro Provincial de Generadores y Operadores de Sustancias Peligrosas, emite dictamen sobre los manifiestos de transporte y establece, esto es muy importante, los requisitos tecnológicos en las operaciones de eliminación de la peligrosidad de los residuos, ¿sí? Por último, por ahí, ante toda esta
este mundo y submundo de tanta normativa, tanta divergencia entre provincias y demás, en el año 2016, ¿sí? El Ministerio de Salud de Nación crea esto de las directrices nacionales para la gestión de residuos en establecimientos de atención de la salud, planteando básicamente un marco de referencia para la gestión de residuos hospitalarios. ¿Por qué? Porque para todo esto, sí, en todo momento nosotros estuvimos hablando de residuos peligrosos, pero, y lo habilita la ley, ¿no? Cuando nos establece dentro de las categorías la categoría de I1 de residuos biopatogénicos. Pero el problema es que, digamos, esa ley es más bien para la órbita industrial y no específica para un sector como salud, donde la diversidad de riesgos, la complejidad de las actividades hacen que realmente necesite una legislación propia. Como decía hoy, la potestad la tiene siempre la provincia, entonces por eso las directrices 134-2016 no es obligatorio, pero sí es obligatorio, digamos, la legislación ambiental de cada provincia, pero sí es importante entender que son una base común para todos los establecimientos de salud de nuestro país, porque básicamente está constituida sobre un marco concreto que es la atención en la esfera hospitalaria de la salud. Estas directrices, también como novedad, tienen esta cuestión de incluir a la comunidad y al ambiente dentro de sus lineamientos. Subraya la identificación de factores de riesgo y esto que decía, ¿no? Están destinadas a todos los establecimientos de la salud en las diferentes modalidades que estos tengan y además niveles de complejidad. Es decir, yo puedo aplicar estas directrices si estoy en un puesto rural o estoy en un hospital regional o bien estoy trabajando en un hospital de alta complejidad. Otra de las consultas es, bueno, bien, existe toda esta normativa, entonces, ¿quién va a controlar esto de residuos peligrosos? A nivel nacional va a controlar y fiscalizar, ¿sí?, la Secretaría de Ambiente de la Nación. Dentro de cada provincia, más específicamente en Chubut, la Secretaría de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable, que viene a ser la autoridad de aplicación. Sí, y pasa lo mismo con el transporte y operación. Por un lado, aquellas que adhieran plenamente a la ley, bueno, van a tener, digamos, la misma normativa para el transporte y operación. Y si no, de vuelta, la Secretaría de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable va a controlar o va a emitir dictamen para todo lo que sea el transporte y la operación y la disposición de residuos. Con respecto a los residuos especiales de generación universal, ¿sí?, esto que planteaba hoy, hay diferentes estrategias que establecen sistemas de gestión. La Autoridad Nacional de Ejecución de esta estrategia, ¿sí?, no de control, sino de ejecución, es la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, ¿sí?, que pertenece a la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, que está facultada para dictar normas complementarias o aclaratorias, ¿sí?, en todo lo que respecta a REUS. Pero más que nada, como decía hoy, como es tan difícil de aplicar, ¿sí?, lo que más fuerza y donde más se ejerce de alguna manera control es y debiera ser así también desde los municipios, ¿sí? Para la gestión de todo lo que es residuos especiales de generación universal, o sea, fundamentalmente los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos dentro de los hospitales, se establecen algunos momentos y también algunos actores, ¿no? En primer lugar tenemos al generador de este tipo de residuos. Es una regulación diferenciada, esto no puede ir con el residuo sólido urbano o tampoco puede ir, digamos, con los residuos patológicos. Debe tener una habilitación pertinente para operar
cierta tipología de estos residuos, donde se va a hacer una valorización y también un estudio de la factibilidad de tratamiento, porque no todos los REU tienen tratamiento en Argentina y esto está asociado fundamentalmente a costos. Hoy Argentina no tiene la solvencia y la capacidad económica, por ejemplo, para tratar lo que son las pilas, mientras en algunos países europeos sí se trata. No, por eso digo que a veces no es que todo se va a tratar, sino que se evalúa la factibilidad del tratamiento y, digamos, a partir de todo eso se asigna un destino que en realidad puede estar vinculado a un confinamiento, ¿sí?, especial que cumpla ciertas características, por ejemplo, en el tema de la pila, o digamos, un destino intermedio que permita, en primer lugar, bueno, desamblar algunas partes, recuperar ciertas corrientes, ¿sí?, que se puedan reutilizar y darle adecuada disposición a aquellas que no se puedan utilizar. Entonces, dentro de los controles, ¿sí?, lo que también se busca, esta estrategia, la 522, es que se genere, muy parecido a lo que son los residuos peligrosos, una constancia de tratamiento y también una especie de manifiesto de transporte, porque esto aporta la trazabilidad a la gestión de residuos especiales. En lo que respecta a los residuos sólidos urbanos, ¿sí?, la autoridad de aplicación es la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, ¿sí?, y establece también que las autoridades competentes para gestionar los residuos en el territorio, son los organismos que determinen cada provincia o municipio, ¿sí?, sea la autoridad local de ambiente, sea servicios humanos, o bien, digamos, cada institución o cada actor que la jurisdicción designe. Bueno, con el tema de los residuos radiactivos, bueno, la Autoridad Regulatoria Nuclear, ¿sí?, que regula, licencia y fiscaliza todo lo que es relativo al uso de materiales radiactivos e instalaciones, ¿sí?, y la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CNA, es la responsable de la gestión de los residuos radiactivos a nivel nacional y opera instalaciones como el Centro Atómico de Ezeiza para el tratamiento, almacenamiento y disposición final de estos residuos que, bueno, tienen en primer lugar un tratamiento muy diferente a todo lo que se conoce porque tienen esta, digamos, esta característica de seguir, aunque sean residuos, no me sale la palabra, seguir irradiando, ¿sí? En radiación ionizante, y la radiación ionizante es nociva para todo aquello que esté alrededor. La situación actual, ¿sí?, en lo que es todos, digamos, los residuos hospitalarios, es que todo el recurso económico y todo el recurso humano está puesto fundamentalmente y a nivel general en la etapa de eliminación y disposición final, es decir, el pago de operadores, el pago de transportistas, ¿sí?, para el pago de gestión de ese residuo. Hay, bueno, otros tipos de valoración que se podrían hacer, que en realidad casi no es frecuente, digamos, ver algunas de estas cuestiones. Bueno, otra parte va al reciclado, ¿sí? Esto va a depender de la voluntad de las instituciones de salud en ponerle fichitas por ahí a esto de las campañas de reciclado o la segregación diferenciada de algunas corrientes de residuos, la reutilización en el caso que se pueda, ¿sí?, y la prevención. Y en realidad lo que nosotros tenemos como imperativo hacer es revertir esta pirámide, que fundamentalmente nos basemos en la prevención, ¿no?, por todo el marco ambiental y relacionado, vinculado fuertemente con la salud, que tiene que ver esto de la gestión de residuos, máximo si se trata de los especiales y peligrosos.
Es decir, tenemos que empezar a invertir en prevención para después llegar digamos, con todo este batallón de ideas, a una eliminación o disposición final de menos cantidad de residuos. Y esto coincide con lo que plantea, por ejemplo, la resolución 134/2016, con lo que plantea la Ley General del Ambiente, que es una ley no me sale el número ahora, o con lo que plantea el Código Ambiental de la provincia de Chubut, ¿sí? En este sentido, no se trata de desechar todo como que fuera residuo patológico o peligroso, sino que, y por eso es muy importante este tipo de capacitaciones, empezar a conocer qué constituye efectivamente un residuo peligroso y diferenciarlo de aquel que no es un residuo peligroso. Ahora pasando un poco, no sé si tienen, voy a poner el chat a ver si hay alguna consulta hasta acá. Nosotros estamos trabajando, veo una pregunta de Soledad Guala. Nosotros desde el 2023 venimos trabajando en una gestión diferenciada de lo que son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y también de lo que es pilas y baterías. O sea, segregamos de manera diferenciada, al igual que el plástico y al igual que el cartón. Laura, lo más probable es que quede grabada, la anterior quedó grabada, así que sin duda está también. Si alguien tiene alguna consulta para hacer en el chat, y si no, ¿sigo? Profesora, Sí, sí, 25.675 es la Ley Nacional de Ambiente. gracias. Bien, ahora, ¿qué es la gestión de residuos? Que hablé todo el tiempo de gestión de residuos, ¿sí? Son acciones ordenadas y definidas en relación a recursos disponibles cuyo fin, en este caso, sea el destino y tratamiento adecuado de los residuos. Entonces, hablar de gestión de residuos en un establecimiento de salud incluye hablar de un programa de manejo, ¿sí? Cómo voy a clasificar y separar el tipo de residuo, voy a hablar de rutas, voy a hablar de horarios en que se va a efectuar el retiro de los residuos, voy a hablar de tiempos de permanencia, de normas de bioseguridad, de lo que es limpieza y desinfección hospitalaria, voy a hablar de todas las reglas de colores y señaléticas, y justamente voy a hablar de la capacitación periódica en relación con el tema de los residuos. Incluye procedimientos, ¿sí? Instructivos precisos y estandarizados, incluye bueno, los famosos POEs, manuales, guías, manual como recibimos esto del manual de gestión de residuos, además es un requisito legal, al menos en la provincia del Chubut, pero también está establecido en las directrices de las GREA, ¿sí? Las directrices de gestión de residuos en establecimientos de salud. Y también incluye el registro, evidencias de cumplimiento del programa. Es decir, a ver, yo digo que, digamos, tengo un programa de manejo, transporte y demás del residuo. Bueno, tengo que tener la evidencia de que estoy cumpliendo esa parte. Entonces voy a tener posiblemente checklist, o voy a empezar a generar, digamos, dentro de la institución algunas constancias para documentar que todos estos procesos que yo debo hacer los estoy efectivamente realizando. Y también, ¿sí? Estos registros nos vinculan con el registro de retiro y fundamentalmente el manifiesto de transporte. Otro de los registros súper importantes, sobre todo en la perspectiva de higiene y seguridad, es el registro de capacitación, las constancias que se entregan, que a nosotros los de higiene y seguridad nos sirven para que para dar cumplimiento al programa, y decir, nosotros estamos capacitando a la gente en esta temática. Cuando hablamos de gestión interna de los residuos, tenemos 4 momentos claves, ¿sí? La generación y almacenamiento primario, el almacenamiento intermedio, el transporte y el almacenamiento final, pero que ocurre, digamos, en el predio del establecimiento de salud, ¿sí?
Si bien estos 4 momentos que están detallados en la pantalla son claves, cuando uno se pone a pensar, ¿no? La gestión en realidad comienza en el proceso de selección y compra de algunos insumos. Por eso hoy hablábamos de, bueno, esta cuestión de la sustentabilidad y las buenas prácticas, ¿sí? En saber que cuando vamos a adquirir algún insumo, tiene que tener determinadas condiciones que apunten básicamente a qué, a reducir la cantidad de residuos generados. Por ejemplo, es muy frecuente escuchar hablar de evitar los plásticos de un solo uso. Entonces, estos son estrategias que en realidad se van dando previo al momento de generación de residuos y que es ahí en realidad donde nace una verdadera gestión integral de los residuos. Y este momento de la gestión interna, de la compra en realidad, es cuando la ley establece que, ¿cómo se llama? De la cuna y luego hasta la tumba. La generación y almacenamiento primario, digamos, es importante y tiene que ver con que se va a producir en el momento de la generación de ese residuo una clasificación por tipología. A ver, esto es un residuo peligroso, es un residuo especial, es un residuo, reciclable o es un residuo sólido urbano. ¿Qué criterios de segregación voy a tener? Y esto va a depender mucho con los planes que yo pueda implementar dentro de mi establecimiento de salud, como hablábamos hoy. Yo que tengo que definir previamente antes de trabajar en residuos, cuáles son las corrientes que estoy generando, ¿sí? Tengo que conocer qué corrientes se generan en el establecimiento de salud y de modificar, es decir, puedo incorporar criterios de sustentabilidad y empezar a segregar adecuadamente los plásticos o no. Bueno, esto va a tener que ver directamente con la tipología de residuos producidos y cómo lo voy a clasificar en el momento de generación. Tiene que ver también con los contenedores que tengo, ¿sí? El tamaño, el material, establecer una frecuencia de limpieza, fundamental que tengan una tapa, sobre todo aquellos contenedores de residuos peligrosos, ¿sí? El rotulado, ¿por qué? Porque el rotulado permite identificar y estandarizar. Entonces, lo ideal es que nosotros tengamos los mismos tachos con el mismo color para el mismo tipo de residuo por todo el establecimiento de salud y no una variedad importante de tipo, de tamaño, de color, de características, porque eso va a inducir a errores en el momento de generación y segregación. Bueno, los colores que tienen una importancia trascendental porque es, digamos, la primera alarma visual que yo tengo a la hora de saber dónde descartar el residuo que estoy produciendo, ¿sí? Y este color depende en muchos casos de la jurisdicción. Por eso digo que esta charla también es a grosso modo orientativa, que intenta cubrir dudas habituales, pero que cuestiones específicas como el tema del color, la frecuencia o el tiempo de almacenamiento y permanencia de los residuos peligrosos, eso se tiene que consultar según la jurisdicción de cada uno de ustedes. A grosso modo podemos decir que los residuos generados, ¿sí? Los peligrosos, se van a descartar según su estado y también, bueno, si son punzocortantes o no. Por ejemplo, los residuos sólidos yo los puedo poner dentro de una bolsa en un contenedor apropiado, por eso la imagen muestra una bolsa más, un contenedor con tapa, ¿sí? con un rótulo que me permite ver claramente, identificar la señal de peligro, ¿no? De tipología. Y por otro lado también tenemos el descarte de líquidos que vienen, bidones especiales y Made in Argentina, cuando muchas veces no tenemos los envases por ahí adecuados o los envases primarios en donde vino este residuo líquido que va a ser descartado, bueno, existe toda la viveza criolla que nos permite de alguna manera jugar con una forma adecuada de descarte e incluir, por ejemplo,
bidones, ¿sí?, con determinada resistencia y capacidad para descartar ciertos líquidos. Nosotros acá, por ejemplo, para lo que es ampolla de vidrio, usamos bidones, estos de 5 litros, como el de la foto, de plástico resistente, porque ahí son bidones que van quedando de las lavandinas que se usan, que además justamente la lavandina viene en plástico amarillo, ¿sí? Los rotulamos y ponemos que eso es I3 y van todas las ampollitas de vidrio a este bidón. Y eso evita, por ejemplo, que las ampollas vayan a una bolsa, que después puedan pinchar la bolsa o puedan romperla y potencialmente dañar al trabajador en el momento de manipulación, como mirábamos una de las primeras fotos. Y después, por supuesto, tenemos el descarte de los punzocortantes, que tienen un descarte en contenedores rígidos, con cierre hermético, ¿sí?, lo que va a hacer que tenga una resistencia considerable, y una vez que se cierra, no se puede volver a abrir, garantizando que el contenido de ese contenedor no pueda ser volcado una vez cerrado. El espesor de bolsa, si bien varía, como dijimos, las directrices GREAS nos establecen ciertas dimensiones y espesor medido en micras, ¿sí? Entonces, puede ser que la chica tiene que tener un espesor de 60 micras, la mediana de 80 y la grande de 100 o 110. Estas son referencias que se dan, ¿sí? Vuelvo a insistir y aclarar, son referencias. Nosotros, digamos, lo real siempre lo vamos a tener en la legislación de nuestra jurisdicción. Pero esta es una base mínima, ¿sí?, que va a garantizar cierta protección. Y entre otras de las cosas, además, es que con este tipo de espesores evitamos mostrar qué hay dentro de la bolsa de residuos peligrosos. El negro en general se utiliza para, residuos sólidos urbanos, el amarillo para residuos químicos, farmacéuticos, ¿sí? Esto ya debe llevar rótulo. Las bolsas verdes suelen utilizarse para reciclables, ¿sí? En el caso de nuestro hospital, ahí se coloca todo lo que es plástico, y la roja se utiliza para biopatogénicos. Hay provincias, por ejemplo, donde hay residuos de radiológicos, ¿sí? No me sale la palabra, pero bueno, residuos de radiológicos que tienen establecido el color azul. Y hay otras provincias, sí, para la bolsa, y hay otras provincias que en bolsa azul descartan los residuos químicos. Por eso digo, esto es una referencia que está dentro de estas directrices de gestión de residuos, pero siempre depende de la provincia. ¿Qué dicen además estas directrices? Que las bolsas deben ser impermeables, que deben tener doble costura, que se deben llenar solamente 3/4 partes por una cuestión de seguridad, sobre todo de quien manipula y traslada este tipo de residuos. Establecen pesos que están en consonancia con, digamos, la legislación de higiene y seguridad, y también nos dice que los bidones de líquidos tienen que tener una capacidad máxima de hasta 20 kilos. Ahora bien, la gestión interna tiene otra etapa que se llama el almacenamiento intermedio, ¿sí? Donde otra vez va a tener que ver que los tipos de contenedores que yo tenga, ver qué tipo es, el tamaño, la tapa, un protocolo, ¿sí?, que me establezca la frecuencia de higiene de esos contenedores de el almacenamiento intermedio de residuos peligrosos. Esto de los protocolos, bueno, cuándo se va a limpiar los contenedores, dónde se van a poner, ¿sí?, la frecuencia de retiro de ese depósito intermedio, ¿sí? O sea, cada cuánto va a pasar el personal a retirar de los distintos, digamos, sectores de acopio este residuo. Además, eso tiene que tener una señalización clara, visible. Ese sector tiene que ser o tiene que configurar de alguna manera un espacio que proteja
al medio, ¿sí? Pacientes, otros trabajadores y demás, a ese residuo, tiene que haber establecidos, bueno, algunos procedimientos para trabajar sobre algunas contingencias, como qué pasa en el caso de un derrame, si se rompe una bolsa, si hay un accidente cortopunzante o bien otro tipo. Y establece que es buena práctica esto de llevar un libro de registro por parte del servicio que genera, indicando todas estas cuestiones, frecuencia fundamentalmente, lo que es protocolos de actuación y de contingencia, ¿sí? Los accidentes o incidentes. Recordad que los incidentes son aquellos que no tienen un costo en los trabajadores o las personas, ¿sí? Pero que se registró y que podría haber tenido un desenlace diferente afectando al trabajador. Acá por ahí mostrarles un poquito esto de, bueno, trabajar en procedimientos operativos estandarizados, lo que se ha hecho en el hospital. Por ejemplo, tenemos un procedimiento específico para lo que va a ser el transporte interno de los residuos asociado a un croquis que establece que las rutas de circulación en las que se va a mover el personal que traslada el residuo. Y esto además tiene que ver con esto de, bueno, a ver, ¿en qué horario va a ser? Yo tengo que calcular que no me coincida con el horario de el transporte, por ejemplo, de lo que es materiales estériles de farmacia o de esterilización, que no me coincida con la ropa limpia que va a transportar lavadero hospitalario y fundamentalmente que no me coincida con el transporte de alimentos, ¿sí? Por eso es tan importante tener diferenciados y segmentados los circuitos de transporte de residuos peligrosos con horarios preestablecidos que a mí me permitan garantizar, por un lado, la trazabilidad del circuito y, por otro lado, que no haya superposición de traslados y que se generen momentos o situaciones de incompatibilidad. Bueno, ¿no? El transporte, los circuitos de recolección, bueno, esto del diseño inteligente y seguro de estos horarios, los protocolos de higiene y desinfección, ¿no? De, a ver, por dónde pasan, cómo están los depósitos, si ocurre un derrame en el momento del traslado, si estoy utilizando ascensores, cómo tienen que ser ese ascensor o esos ascensores higienizados. Es importante establecer, por ejemplo, en el caso de los ascensores, bueno, que tiene que haber uno exclusivo o bien un montacarga exclusivo para el transporte de residuos y que no puede ser compartido, ni aún sometido a un proceso de limpieza y desinfección hospitalaria, ni aún así puede compartir el transporte con otros elementos u otras personas, ¿sí? Esto de detallar procedimientos de emergencia, de accidentes e incidentes. En esta imagen que es, digamos que es artificial, pero que refleja muchos momentos de la vida hospitalaria, ¿sí? Esto es algo que se suele ver, que es trabajador así, los elementos de protección personal necesarios, por ejemplo, los guantes, el tema del calzado de seguridad, esto de trasladar, digamos, los residuos sin un carro contenedor apropiado, mezclando las corrientes de residuos sin verificar la integridad de bolsas y digamos, por un pasillo público, pero fíjense, digamos, hasta la disposición de la mano en relación con el carro. Bueno, estas cuestiones así suelen pasar, entonces son esas combinaciones que después resultan problemáticas y son tan difíciles muchas veces de corregir. Pero acá no se trata de, digamos, entender como único responsable de esta situación que es especial, pero que se puede dar en muchos lugares, de entender como único responsable al trabajador, ¿no? Si ese trabajador no tiene los elementos de protección personal necesarios, bueno, empezar a desarmar esas lógicas. ¿Quién se lo debería proveer? ¿Sí? Si están hechos los pedidos, verificar que el trabajador utilice
esos elementos de protección personal, empezar a capacitarlo en las formas de traslado, ¿sí? Para que sea un traslado seguro y verificar esto de los recorridos, que no me coincidan las rutas, entre otras cuestiones. Dentro, y el último paso de la gestión interna es esto del almacenamiento externo, ¿sí? De residuos, pero que va a ser en el predio del establecimiento de la salud. Bueno, este almacenamiento externo me va a albergar todo el residuo producido, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener que, en primer lugar, calcular? Que haya contenedores en cantidad suficiente, ¿sí? De un tamaño adecuado, porque muchas veces las bolsas receptan más cantidad de residuos que los contenedores que después voy a tener. Entonces ahí tenemos un problema. Yo tengo una bolsa de 110 que va a entrar, por ejemplo, en un contenedor de 240 decímetros cúbicos, y eso está bien. Sin embargo, si tengo una bolsa de 110 centímetros y la quiero ingresar a un contenedor de 80 decímetros cúbicos, voy a tener un gran problema, y a veces estos cálculos no están hechos, entonces las bolsas terminan depositadas en pisos o arriba de los tachos. ¿Sí? Hacemos los cálculos de la tipología, la forma y el tamaño de bolsa que tengo para mi almacenamiento externo. Nosotros acá en Chubut tenemos la disposición 185 que nos establece cómo son las características constructivas de los sitios de almacenamiento externo dentro del establecimiento de la salud. Pero básicamente, al igual que las directrices de gestión de residuos en establecimientos de salud, establece, ¿no? Esto de protocolos de higiene y desinfección, es decir, efectivamente tengo que realizar una higiene y desinfección rigurosa de este depósito. Nos va a establecer los elementos de seguridad necesarios, entendiendo la señalética, los extintores según la carga de fuego, el tipo de material que tenga, la ducha, los ojos de emergencia, ¿no? Cómo tiene que ser el piso, cómo tiene que ser la pared, cómo tiene que ser la puerta, la iluminación, la ventilación de ese lugar, la accesibilidad de esto, de que tenga rampas, de que esté iluminado, de que esté dentro del predio del establecimiento de salud, que responde a la ubicación, ¿sí? Y las directrices de gestión de residuos de establecimientos de salud establecen, digamos, cierto tiempo para el almacenamiento primario, ¿no? Y, por ejemplo, dice, bueno, los pequeños generadores pueden llegar a tenerlo hasta 30 días, como un máximo de 20 kilos, medianos generadores 72 horas y grandes generadores 48 horas. El Código Ambiental de Chubut, en el artículo 85, establece que el tiempo máximo de acopio sin tratamiento de un residuo, ¿sí? Peligroso o biopatogénico será de 24 horas. Y esto se puede extender en el caso de que se tenga una cámara de frío para almacenar ese residuo. Entonces, sí empiezan a surgir, como hoy con el tema de los colores, algunas diferencias, ¿sí? Que van a situar a una provincia con mayor o menor nivel de cuidado o de control en este. En general siempre puse fotitos por ahí no tan agradables. Bueno, nosotros venimos trabajando en la apertura de este hospital, que es el María Humphrey, un hospital nuevo en la provincia de Chubut, el cual es algo bastante novedoso, es tecnológico y las cosas están pensadas por ahí con una mirada un poco más integral de todo lo que referencia a la atención de la salud. Entonces, acá el almacenamiento externo de residuos se pensó, digamos, de hacerlo según la normativa vigente, ¿sí? Van a ver que hay un cartelito que dice depósito externo de residuos. Ahora les muestro cómo queda. Acá lo están viendo, sí, esto se pudo trabajar con la parte de arquitectura, de Secretaría de Salud, con recursos físicos. Se diseñó un proyecto que incluía todas estas cuestiones estas características constructivas, ¿sí? Llevándolo a un nivel
más que aceptable en cuanto a las reglamentaciones que tenemos de provincia, y si bien no puedo poner otras fotos todavía porque esto sigue en obra, esto es el resultado parcial, ¿sí? Donde se puede ver, bueno, la ducha de emergencia con el lavabo incluido, los extintores y los diferentes ingresos, porque, digamos, acá es una sala con dos compartimentos. ¿Sí? Por un lado va todo lo que es residuos comunes y reciclables, y por el otro lado va a tener sectores específicos para residuos biopatogénicos, para residuos químicos, farmacéuticos, y un sector destinado a la limpieza, ¿sí? Del residuo. Donde está el carrito, donde marca, ¿sí? el sector de residuos. Acá por ahí mostrarles que esto tiene que ver con que está en el predio, ¿sí? Del hospital, pero ya no está dentro de la institución de salud, sino dentro del predio con un ingreso-egreso y un área de limpieza diferenciada del resto del hospital, lo que en materia de bioseguridad es un gran avance y un gran acierto. Nos va a permitir contar con procedimientos adecuados, con la limpieza y desinfección, digamos, correspondiente a cada residuo generado, ¿sí? Esto de tener almacenamientos, si bien pareciera que es como un solo sector, bueno, tiene estas divisiones internas, ¿sí? Con puertas diferenciadas que nos permiten también esto, cumplir con los requisitos legales para el manejo de residuos peligrosos. La gestión externa, que incluye, bueno, el retiro desde el almacenamiento externo de residuos, ¿sí? Donde la empresa que va a retirar el residuo peligroso va a emitir un manifiesto de transporte, el cual va a tener fecha, números, responsables, el tipo y corriente, y no esto que hablábamos del anexo 1 de la ley de residuos peligrosos, lo voy a tener y lo tengo que tener identificado en el manifiesto, la cantidad de residuos que se va a retirar, las firmas y todo esto también por eso hablábamos hoy, bueno, cómo estoy, digamos, de alguna manera registrando que se cumple el plan, ¿sí? Voy a tener un manifiesto de transporte en el retiro del almacenamiento. ¿Cómo se va a transportar este residuo? Bueno, la empresa transportadora va a tener que tener una habilitación, se va a tener que inscribir cumpliendo lo que establece el Código Ambiental de la provincia del Chubut, va a tener que tener establecida su ruta, ¿sí? Entrega a quien hace la operación, digamos, con el residuo peligroso para eliminar el grado de peligrosidad que tenga, y tener que también establecer digamos, en consonancia con el generador de residuos, una frecuencia de recolección. Eso tiene que ver con el momento de contratación de la empresa, ¿no? El generador de residuos va a pedir determinada frecuencia de recolección, y es una cuestión de más bien contrato y cómo regulen o cómo puedan coordinar, ¿sí? A la requerida para el retiro de residuos peligrosos. Pero esto no es porque sí, digamos, o no puede ser porque sí, tiene que estar específicamente vinculado, ¿sí? A lo que veíamos hoy, que si yo tengo cámara de frío, tengo cierto tiempo para el retiro, y si no tengo cámara de frío, a mí la legislación me está estableciendo 24 horas para el retiro de residuos peligrosos. Bueno, luego viene la etapa de tratamiento del residuo, y esto va a ser en función de que de la tecnología disponible en la zona y también del tipo de corriente que yo vaya a tratar, ¿sí? Puedo tener autoclave, puedo tener incineración, eso va a depender mucho de la local que nosotros tengamos a la hora de seleccionar la empresa que va a tratar finalmente este residuo. Y lo último, ¿sí? El último momento de la generación externa tiene que ver con la disposición final. Sí, el lugar de destino según relleno sanitario, cuáles son las condiciones de seguridad que tiene que cumplir. Cuando se hizo, digamos, todo este ciclo, todo este proceso, a nosotros nos van a emitir un certificado de tratamiento de ese residuo, que es el momento que nosotros decimos, bueno, listo, llegó a la tumba el residuo peligroso y ya me quedo
digamos, conforme con que generé el residuo y lo segregué adecuadamente, lo transporté dentro de mi institución de salud de manera adecuada, cumpliendo esto de, bueno, poder indicar las rutas de recolección, tengo protocolos de limpieza y desinfección de los lugares por donde pasó el residuo, lo llevé a un almacenamiento externo, ese almacenamiento externo cumplía con estas condiciones que yo necesitaba para que tenga este tránsito hasta que lo venga a buscar la empresa transportista adecuado, ¿sí? Después se le da se transporta hacia la empresa mediante una empresa habilitada, se da un tratamiento, ¿sí? Según el tipo de corriente y después el destino final y el certificado de tratamiento, lo que en definitiva también es darle una trazabilidad integral a este proceso. Esto es un manifiesto de transporte, ¿sí? Ministerio de Ambiente, bueno, hoy ya no es más ministerio, es Secretaría de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable, pero básicamente siguen el mismo formato de manifiesto, como decía, bueno, cuántos contenedores va a retirar la empresa, cuál es la descripción, el estado físico y a qué corriente pertenece. Lo que es importante para todos los que son de es entender que esto es un documento que tiene validez legal y que nunca se tiene que descartar, ¿sí? Cuando yo empiezo con todo lo que es gestión de residuos, encuentro que, bueno, en muchos lugares no sabían qué hacer con el manifiesto y a falta de información creían que era como nada, como un ticket y lo descartaban. ¿Sí? Bueno, esto es importante que no se descarte. Por todo lo que hablábamos hoy, por ahí reforzar la idea esta, que cuando existe incongruencia, ¿sí? A ver, las directrices me dicen una cosa, las leyes de mi provincia me dicen otra, prevalece la normativa provincial. Ante divergencia, siempre voy a tomar en cuenta que la legislación de mi provincia, ¿fundado en qué? En el artículo 124 de la Constitución Nacional. Entonces, dentro de las consecuencias de una mala gestión, ¿sí? Y pido disculpas porque ya me estoy pasando del tiempo, tenemos 5 grandes grupos de consecuencias. Sanitarias, ¿sí? Fundamentalmente infecciones asociadas al cuidado de la salud, pinchazos, cortes, o sea, exposición ocupacional, químicos, ¿sí? Que tienen que ver con irritaciones, intoxicaciones, ¿sí? Exposición, contaminación a estos residuos. Consecuencias ambientales, ¿sí? Esto que nombrábamos al principio, traerlo como colación ahora, la contaminación de agua, suelo, aire, compuestos orgánicos provenientes de metales pesados, ¿sí? Atracción de plagas y vectores, emisiones evitables dentro de lo que es por la quema de residuos y operativas, pasillos, áreas sucias, lo que hablábamos, por ejemplo, de los REU o más precisamente de los RAEs amontonados en algunos lugares claves para el tránsito hospitalario. El tema de, bueno, que se rompan, ¿sí? A veces teníamos televisores enteros, pero por esto de apilarse se fueron deteriorando, rompiendo, cierre del sector y pérdidas de tiempo, ¿sí? Dentro de las consecuencias legales y regulatorias que establecemos con la ley de residuos peligrosos, el Código Penal, ¿no? Donde establecían penas, multas y sanciones económicas, ¿sí? Además de las sanciones municipales o provinciales correspondientes y lo que es las consecuencias económicas, ¿sí? Son los costos derivados a accidentes laborales, ¿sí? Al ausentismo, a la cantidad de insumos que se pierde, a la cantidad de tiempo e insumos que voy a gastar saneando ciertos lugares. Bueno, el tema de todo lo que pasa por los seguros, ¿sí? Y la pérdida de confianza pública y quejas fundamentalmente en medios, que es muy frecuente, que si uno se pone a ver o a buscar noticias de Argentina, digamos, han aparecido muchas noticias de tal hospital o se encontraron bolsas de tal hospital en tal lugar, ¿no? Mostrando esto, la gestión inadecuada. Bueno, los riesgos presentes en la gestión de residuos, si bien hay una cadena de riesgos fundamentales, estamos viendo los riesgos
o hacemos hincapié en que en esto de esto, pero entendemos que gestionar, primero para gestionar un riesgo hay que conocerlo y caracterizarlo, ¿sí? ¿Para qué? Para poder minimizar y establecer los procedimientos adecuados en relación a esto. Lamentablemente nosotros poder, por ejemplo, eliminar la producción de residuos peligrosos. ¿Sí? Por eso dentro de lo que es la jerarquía de control lo tachamos, ¿no? No podemos eliminar esto. Tal vez en análisis digamos, de otra problemática, ¿sí? Podríamos eliminar la fuente emisora, pero en el caso de residuos siempre vamos a producir residuos peligrosos, así que descartamos la estrategia de eliminación. Tampoco podemos sustituir, digamos, la actividad, ¿no? Vamos a seguir haciendo en el contexto de salud a personas que requieren cuidados específicos, así que esa actividad no se va a sustituir. Sí, empezamos a desarrollar otro tipo de controles, por ejemplo, esto de controles de ingeniería, ¿a partir de qué? De depósitos adecuados, por ejemplo, de adquisición de insumos adecuados, como bolsas con el espesor necesario, contenedores con tapa, ¿sí? Depósitos adecuados a las características que me marca la normativa provincial. Después tenemos otras formas de instructarlo a través de políticas, de procedimientos, de esto de los protocolos, como le mostraba recién, o el procedimiento operativo estandarizado que me va a estandarizar, ¿sí? O evitar digamos, las variaciones en una misma forma de hacer el trabajo, y si yo evito variaciones y estandarizo un trabajo, voy a tener menos posiblemente cantidad de errores o exposición, ¿sí? Y por último, vienen los elementos de protección personal. ¿Por qué? Por último, porque son las barreras menos efectivas, ¿sí? Que en realidad lo que me está diciendo es, vas a tener el contacto con el residuo peligroso, pero de alguna manera vas a tener una capa de protección. Ahora, administrar ese EPP, ¿sí? Que vamos a usar esa última barrera también, es fundamental, y que el EPP administrado para cada trabajador se adapte también a su cuestión ergonómica, ¿no? Hablamos de guantes del talle de la mano del trabajador y no dar guantes anticortes, tal vez de talle XS a una persona que necesita un XL, porque aunque parezca mentira, ¿sí? Estas cosas también pasan. El calzado, ¿sí? El calzado no basta con decir una bota de goma, al trabajador le tiene que ser cómodo para trabajar, tiene que adaptarse al requerimiento, por ejemplo, de su pie, ¿sí? No podemos elegir talles universales porque total es para mojarlo, la ropa, la pechera impermeable, bueno, estas cuestiones con el bebé que son tan importantes, ¿sí? Seleccionarlo adecuadamente para que cumpla su función y proteja realmente al trabajador. Entonces volvemos, esto lo saco de las directrices, ¿sí? Hay arriba directrices nacionales para gestión de residuos en establecimientos de atención a la salud, recordando que la última barrera no previene, pero protege ante el contacto con la fuente de peligro. Por último, quería dejar por ahí esta reflexión de Damián Berseñasi. Les dejo ahí, dice HTTP, para que lo puedan ver y buscar. ¿Se pueden apagar el micrófono? Aparece la vez que hay cosas del bien. Por favor, si pueden apagar los micrófonos. Ahí está, gracias. Sí, a mí la leí hace muy poquito y coincido plenamente. La verdad que me puse a buscar algunas cosas, pero bueno, este doctor, ¿sí? Que es un médico sanitarista de Santa Fe, lo que dice es, no puede haber cuerpos sanos en territorios enfermos, y esto nos invita a pensar en la gestión de residuos por ahí de un modo más amplio, entendiendo que van más allá de una práctica que tiene que ver solamente con el interior del establecimiento de salud,
sino, digamos, con toda la cadena de sucesiones de cuestiones relacionadas a los residuos, fundamentalmente a los residuos mal gestionados, y que tienen el potencial de impactar negativamente en nuestro ambiente, perjudicando no solamente a los trabajadores, sino también a la comunidad y, por supuesto, al medio ambiente que todos habitamos.